Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Prepáranos para poder vivir el día a día y estar dependiendo siempre de ti. Inclina la cerviz, el cuello, Señor, de muchas personas que no te conocen. Haz que ellos en esta tarde se humillen al oír tu palabra y que tu Espíritu Santo redarguya los corazones y que tu palabra, Señor, quede plasmada para hacer la obra para la cual es enviada. Que parta como el martillo, la piedra, la dureza que hay en nuestro ser, Señor. Y que hoy se produzca una conversión, un nuevo nacimiento en los que nos visitan por primera vez o ya han venido con mucha regularidad a este lugar. Señor, tu bendición se generalice tanto a los que estamos acá como a aquellas personas que estarán viendo el mensaje a través de las redes sociales. Bendice a mi familia allá, a mis hijos en los Estados Unidos. Bendice a mi padre allá en Usulután, a mis hermanos en carne. Bendice a mis primos que están pendientes del mensaje, Señor, que acá se da a conocer. Y bendice a los amigos que siempre tienen a bien el estar pendientes de lo que puede sustentar su alma, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos todo para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén, Padre, y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, pero vamos a hacer algo antes de hacerlo. Quiero que se sienten solo los que son cristianos y se mantengan de pie los que son amigos. Queremos dar la bienvenida a los amigos. Bienvenida, bienvenida, bienvenido, bienvenida la señorita, bienvenidos los jóvenes que están ahí atrás. Hay un aproximado como de 15 a 16 personas que nos visitan. Démosle palmas fuertes y bienvenidos. Puede tomar su asiento. Ahí los demás ya son cristianos, pero el mensaje va a ir generalizado. Hay que Dios agregue lo que Él tiene que agregar, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 32. Mateo 24, versículo 32. Cuando tenga la porción de las Escrituras, quisiera que usted compartiera la lectura con la persona que no trajo Biblia. Si es algún amigo, comparta. Ahora, si es un cristiano, no se le perdona, porque ya tiene que tener su Biblia, ¿verdad? Máximo si se dice ser cristiano. Dice la palabra de Dios en el verso 32 del capítulo 24 de Mateo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Verso 33: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, dice, a las puertas. Verso 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Verso 36: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de la palabra. Ok,
Vamos a ir directo a la explicación porque ya hemos dado la primera sección, la primera parte, ya tuvimos una idea. Y ya teniendo una idea, entonces uno puede entender de manera clara lo que se nos va a explicar en esta segunda sección. Entonces no hay que estar dando vueltas a tanto. Vamos a ir de una sola vez al grano. Explicando respecto a lo que dice el verso número 32 de la higuera, aprender de la parábola. Hay que recordar que la expresión parábola es una comparativa. Es decir, que cuando el Señor enseñaba, hacía una comparación de los elementos materiales que eran visibles. Ahí va en cuenta lo creado. Esos son los elementos materiales. Entonces tomaba esos elementos materiales visibles para poder hacer una comparativa en el concepto espiritual. Y al hacerlo, el objetivo era sustraer una enseñanza para aplicarla a las personas que habrían de escuchar tal disertación. Es sencillo de entenderlo. Y acá entonces habrá de presentar lo que es una parábola, una comparativa en el versículo 32. Y toma para poder comparar y sustraer una enseñanza espiritual, toma el ejemplo de una higuera. Entonces él dice, aprended de la higuera. Pero ¿qué habremos de aprender de la higuera? Según la parábola. Y da a conocer esto, dice, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Al dar a conocer el texto, vea qué fácil es entender acerca de lo que Cristo está hablando aquí. Y está hablando directamente él de lo que es la nación israelita. O sea que Jesús está hablando de Israel. Aquí no se está refiriendo a otra nación. La semana pasada les enseñaba a ustedes que Jesús sabía caminar por un trayecto que era muy común que todos los hebreos transitaran antes de entrar a Jerusalén, por el camino de Jericó. Geográficamente todos transitaban ese camino. Y les decía que ya había una higuera que era muy conocida, muy popular por todos los hebreos. Ahí estaba el arbolito de la higuera, ¿verdad? Ahí estaba. No había persona que estuviera ajena a ese conocimiento. Jesús, como todas las veces que transcurría por ese camino, que era la última vez, o sea que ya había caminado en otras ocasiones, pero esa última vez, Jesús tuvo necesidad física. Hay varias necesidades físicas que el cuerpo necesita tomarlas para poder saciar esa necesidad. Por ejemplo, si alguien tiene sed, busca agua, H2O. Si alguien tiene hambre, busca comida para sustentar esa hambre. Jesús tuvo necesidad de comer. ¿Y cómo no tuvo necesidad si su ministerio era itinerante? Tenía que estarse trasladando de un extremo hacia otro. Entonces había necesidad. A pesar de ser Dios hecho carne, hay que recordar que Él era 100% Dios y 100% hombre. Entonces cuando tuvo necesidad, fue a esa higuera que era muy conocida por todos. Y cuando llegó, Él pensó que había fruto. Recuerdo esto para engranarlo con lo que voy a explicar acá. Entonces no halló fruto, y como no halló fruto, maldijo la higuera. La maldijo. Esa maldición, decíamos, como la higuera representa a Israel, recayó sobre Israel. Y de hecho, eso no es ningún juego. Si Jesús, no voy a decir era, porque estaría expresándome de manera incongruente, incorrecta. Jesús es, porque Él es Dios. Él es Dios. En nosotros se puede aplicar ese tipo de expresión, en Jesús no. Entonces, como Jesús es Dios, lo que sale de su boca, lo que emana de su boca, las expresiones que Él dice, esas palabras tienen poder.
esas expresiones se cumplen, se cumplen. Jesús es la palabra personificada. Según lo que enseña Juan capítulo 1, Él es el Logos, como dice la Biblia, y el Verbo se hizo carne. Es decir, la palabra se personificó. En Él estaba la vida, Jesús es la vida. Esa vida vino a este mundo como una luz, y el mundo que estaba en tinieblas no le conoció. Entonces Jesús, como es Dios, las expresiones que salen tienen poder. Y las expresiones que Él dice respecto a las cosas que van a suceder, tanto o se van a dar en el presente o en el futuro, se cumplen. Porque Dios hablando. Y cuando Dios habla, hay que temblar, hay que tener sumo cuidado, hay que darle importancia a lo que Él está diciendo. Entonces, si Él le dijo a la higuera que quedara maldita, quedó maldita. Y alguien pudiera como pedir bases y decir: muéstrenme que en realidad Jesús maldijo la higuera. Ahí está la muestra. Yo les di toda la temática. Estuvimos hablando, enseñando muy despacio, no iba a la carrera. Vimos cómo Israel fue maldecido, porque Israel representa la higuera. Tito entró a Jerusalén en el año 70, se cumple. Cómo esa maldición recae sobre Jerusalén. Y de ahí presentábamos a otro líder judío que también fue aplastado por el imperio romano, que era el que dominaba en esa época. De ahí para allá Israel no ha tenido tierra. Eso les enseñaba a ustedes. Entonces, esto que acabo de mencionar de último, lo adaptamos o lo fusionamos, sería la expresión correcta, con lo que hoy estamos enseñando aquí en el versículo 32. De la higuera aprended. O sea que llegaría un tiempo en que esta higuera, que fue maldecida en el pasado, según el versículo 32 dentro de la parábola, cuando ya su rama está tierna, o sea que esa higuera, según lo que se presenta aquí, volvería a florecer. Claro que sí. Le voy a decir esto: Dios, cuando tiene sus tratos con los hombres, y Él habrá de tratar por el mismo mal corresponder de los hombres a su palabra, a sus propósitos. Los hombres dicen: no quiero nada. Entonces hay tratos de Dios. Pero hay una expresión que yo aplico con respecto a Israel, y es esta: Dios no desecha para siempre a los que son suyos. Dios no desecha. Si Dios no desecha para siempre, entonces significa que en base a los atributos de los cuales Dios es poseedor, Dios volverá a dar nuevas oportunidades. Porque la Biblia dice, en el libro de Lamentaciones, dice que sus misericordias nuevas son cada mañana. Y dice la expresión: y grande es su fidelidad. Dios es misericordioso. Entonces Dios habría de mostrar su misericordia hacia su pueblo. Y por eso es que acá, al ver esta rama, según la parábola, que está tierna, eso es un indicio de esperanza. ¿Por qué? Porque si la rama no está seca, en la maldición la rama está seca, sin esperanza de que esa rama reverdezca. No hay esperanza, porque cuando la rama está verde, ese es indicativo que pronto habrá de florecer. Y después de florecer, habrá de presentar frutos. Aquí la rama está tierna. Y dice, mire la esperanza: y ya las ramas ya está tierna, y brotan de esa rama que está tierna, dice que brotan hojas. Esperanza. Si la higuera representa a Israel, entonces significa que un tiempo atrás los tratos de Dios fueron tremendos para con ellos. Hermano, si a usted le gusta leer historia, lea. O sea, mire, si su preparación va a ser de escatología, métase solo escatología, no se meta otra cosa. Porque uno puede elegir a la luz de la Biblia. Si yo quiero aprender de cristología, entonces busco herramientas que me hablen de cristología, solo de Cristo. Si yo quiero herramientas que me hablen y me enseñen acerca de la escatología, voy a buscar.
Si yo quiero aprender mucho de misionología, entonces me voy a especializar en misionología. Pero a veces uno quiere especializarse en todo y nada aprende. Empeñese en esto, en profecía. O quiere estudiar solo historia, entonces rebúsquese. No solamente de la historia espiritual, bíblica, teología, sino historia secular. Porque dentro de la historia secular, universal, hay cosas que ahí se acoplan con las profecías bíblicas. Interésese en esto. Estudie la historia de Israel. Va a ver usted que nadie, desde que Dios maldijo esa higuera a Israel, porque no halló frutos, nadie a nivel mundial ha querido a Israel. Cuando vienen plagas, epidemias en algunos países donde habitaban los mismos judíos, en sus colonias, en sus guetos, ¿a quiénes culpaban? Cuando hubo la peste bubónica en Europa, que murieron millones de personas, culparon a los israelitas, que ellos eran los culpables, ellos eran los que cargaban esa maldición. ¿Y qué no sería en la Segunda Guerra Mundial? ¿Verdad? La higuera seguía siendo maldecida. Hitler acabándose a los judíos en sus campos de concentración, matando a los judíos, exterminándolos. Él decía, porque Hitler dejó grabadas ciertas encíclicas, hay escritos de Hitler. Yo he leído algunos versos de Hitler que él escribió, y uno de ellos no se me olvida, es cruel. Es cruel cuando él dice en uno de ellos: yo fui como la espada de Dios en favor de la basura. O sea, Dios lo utilizó a él, como diciendo, en favor. Dios me puso para borrar de la faz de la tierra lo que él llamaba basura. Otro verso que me recuerdo que él escribió fue esto. Dijo: ¿para qué dejar en el mundo a personas que son débiles, que no sirven para nada? O sea, refiriéndose a Israel. Para él, los israelitas eran inferiores. ¿Por qué? Porque él se creía la raza aria. Y si uno estudia historia de Israel, en esa posición muchos estaban antes, los israelitas. El comportamiento que tuvo Hitler lo tenían ellos. Y en la actualidad el comportamiento que tuvo Hitler lo siguen teniendo muchos israelitas. Porque algunos de ellos menosprecian, algunos se creen superiores. Ojalá que nadie de los que estamos aquí tenga ese espíritu diabólico de superioridad. Cuando la palabra de Dios dice que alguien conoce el evangelio, alguien ha tenido una conversión genuina, dice el apóstol San Pablo que dentro de esa misma humildad, dentro de ese mismo cambio que hemos llegado a obtener, dice que es mejor considerar a los demás como superiores, y nosotros tenemos que ser humildes. Porque aquí en la iglesia, en las iglesias evangélicas a nivel general, no hay élites. No hay élites. Porque donde hay élite, entonces el que está arriba quiere aplastar al más chico. El que se cree más espiritual menosprecia al que va comenzando. Aquí no hay élites. Delante de Dios todos somos iguales, aunque no le guste eso a usted. Estos no eran queridos, pero las ramas estaban verdes. Y estaban verdes, su rama estaba tierna, y comenzaron a brotar las hojas. Esperanza. Esperanza. No se los exterminó a todos. No se los exterminó a todos. Hay quienes se levantaron en revuelta, según historia escrita. Algunos israelitas actuaron como una revuelta de guerrillas. Buscaron los bosques, se escondían en los desagües, se armaron. Otros se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los alemanes, hasta que llegó el auxilio de los aliados, Rusia, Estados Unidos, los franceses, y derrotaron a este tipo loco que quería conquistar el mundo. Eso no es mentira. Unos creen, dice, solo Europa quería tomarse. No, hermanos, él ya había enviado acá empresas de reconocimiento, como lo que está sucediendo en ese tipo de guerra comercial entre los Estados Unidos y China. La exhortación que han mandado al periódico, que no hagan tratos con China. Entonces algo va a suceder, ¿verdad?
Así sucedía en épocas pasadas. Aquí habían empresas alemanas. Y como dice un historiador, ¿verdad? No, Hitler ya había echado líneas en los Estados Unidos, ya había echado líneas en Latinoamérica, ya había echado líneas en Centroamérica. Loco de tipo. Que su raza dominara todo el mundo. No es el primero. Hubieron otros antes que él, según historia. Pero aquí agarró a Israel. Él se creía como la espada de Dios. Y de hecho, hablándolo bajo la misma óptica bíblica, Dios es el soberano. Y todo lo que sucede aquí en la tierra es Él quien lo permite. Es Él. Pero acá denote esto: los sobrevivientes del holocausto nazi, de los que habían sido esparcidos en todo el mundo, en diásporas, en la dispersión, con cientos de años atrás. Ahí es donde las ramas, la esperanza, esas ramas que están tiernas, comenzaron a brotar hojas. Y esta es la señal que el verano está cerca. Esto se cumplió en Israel. Entonces, si la higuera representa a Israel, Israel volvió a renacer el 14 de mayo de 1948. Renació Israel. Y de ahí desprendo de lo que voy a dar a conocer, y esto va a afligir a muchos. Porque acá en el versículo 33, quiero que siga leyendo usted, dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, dice, que está cerca a las puertas. Cuando veáis todas estas cosas. Entonces toma como parámetro la primera señal, que es el brotar de la higuera. Cuando ya comienza a echar hojas, eso sirve como una señal, como la clave, dijo alguien. Ya voy a hablar de eso. Como la clave. Cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 1948 comienza una generación. La generación que vio ese renacer de la nación judía, el brotar, el renacer nuevamente, el tener su independencia como país. Esa generación de 1948 no pasaría sin no ver la venida de Cristo. A eso se refiere aquí. De cierto digo, dice el verso 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación, que inició viendo el renacer de Israel. Vengo bien preparado para esto, y voy a tomar como referencia bíblica el Salmo 90, versículo 10. Quiero que usted lo busque. Salmo 90, 10. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 90, versículo 10? Quiero que lo lea conmigo, hermanito. Aquí vamos a ver cuánto es la durabilidad o la duración. Hay un inicio, como hay un límite, de donde se desprende una generación hasta donde llega. Aquí nos enseña el Salmo 90:10. Dice: los días de nuestra edad son, ¿cuántos son los días de nuestra edad? Son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Aquí ya tenemos una idea clara de cuánto dura una generación. Dice 70, a lo más 80 años. Tomemos como parámetro 70, porque el que llega a los 80 ya comienza a tener molestias.
Diríamos entonces que una generación dura 70 años. 70 años. Si usted es una persona curiosa en no solamente leer la Biblia, sino que tiene curiosidad en ver las noticias, por ejemplo, observe el calendario también, el cual usted tiene en su casa, ¿verdad? Y le gusta al menos practicar aritmética o saber matemática, ¿verdad? Creo que usted sabe sumar. Ve su calendario, ve las fechas, los números, las noticias. Entonces uno dice 1948. ¿Y una generación dura 70 años? Y la generación que vio el renacer de Israel, es probable que vea la venida de Cristo. Y si no va a ver la venida de Cristo, entonces va a ver las otras, porque después de esa señal que es la higuera, la clave, se presentan otras señales más en la Biblia, que es la evidencia de que el Señor está a las puertas. Increíble. Yo no voy a colocar fechas aquí, yo estoy explicándole según lo que he estudiado en la Biblia, no según lo que yo me he inventado, según lo que me venga a la mente. No, en esto se tiene que tener sumo cuidado de no añadir y de no cortarle. Hagamos una sumatoria. 1948 al 2018, ¿cuántos años han transcurrido? Entonces repita conmigo: 70 años. 70 años. Hasta allí dura una generación. En 1948, Israel, lo que nunca había sucedido en la historia, nació en un solo día. Muéstreme a alguien, platiquemos después del mensaje, y muéstreme qué país en todo el mundo ha resurgido en un solo día. No lo hay. Israel, de manera milagrosa, nació en un solo día. Y conocemos los precedentes que se estaban dando en esa época, en el Medio Oriente. Y bajo esos precedentes que se estaban dando negativos en el Medio Oriente, en Europa, no era fácil que una nación resurgiera en un solo día. ¿Por qué? ¿Quién no ha oído hablar de la Guerra Fría? De los conflictos que habían en la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, hay que incluir la guerra de Vietnam, estaba dentro de la Guerra Fría. Hay que recordar que Vietnam tenía dos divisiones, norte y sur. Ho Chi Minh dominaba el norte, el sur estaba respaldado por los Estados Unidos de Norteamérica. Antiguamente quienes eran los dominantes en Vietnam eran los franceses, pero como los vietnamitas querían independizarse, tuvieron que luchar con las armas. Pero quedó esa división de norte y sur. Ho Chi Minh dominó el norte, el sur. Los franceses salieron huyendo, hermano, porque hubo una masacre terrible, según historia, de franceses que eran dominantes, pero ellos querían independizarse. Y ese independizarse, hubieron muchas vidas de por medio, es decir, personas que murieron. Pero cuando entra bajo la Guerra Fría Estados Unidos, porque Ho Chi Minh tenía una visión, era unir, volver a unir, el sueño de sus antepasados, volver a unir Vietnam, norte y sur. Y a cualquier costo, él iba a hacerlo. Entonces, cuando los Estados Unidos se dio cuenta, pues intervino. Primero intervino con asesoramiento militar. Y de allí intervino, cuando ya vio la seriedad de las fuerzas de Ho Chi Minh, entonces va viendo una cantidad enorme, fue que intervino con helicópteros, con aviones, y millones de soldados que mandó a esa guerra que no le iba a ganar.
guerra de intereses. Entonces la Guerra Fría consiste en eso. Cuando los Estados Unidos respaldó al sur de Vietnam, ¿quiénes respaldaron entonces a los vietnamitas del norte? La Guerra Fría, Rusia y China. No consistía en una intervención personal, física. Estados Unidos lo hizo y respetó. Pero en cambio Rusia y China no. Ellos con armas, con tanques, con misiles. Entonces, ¿quién no conoce la historia de la Guerra Fría que estaba dominando en esa época? Lo presento acá porque para que una nación nazca en medio de un conflicto, de una Guerra Fría, no es fácil. Pero en medio de esos conflictos de la Guerra Fría, una nación nació en un solo día, milagrosamente. Es que para Dios no hay nada imposible. Cuando se trata del cumplimiento de las profecías de Dios, hagan lo que hagan los hombres, o que Satanás mueva la cantidad de demonios, millones de demonios que se mueven en los aires, haga lo que haga el diablo, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos alabamos al Señor en esta tarde? No pasará su palabra. Israel nació en un solo día, y por eso es que es muy importante que, le voy a decir esta expresión, que lo que estamos enseñando aquí en el Nuevo Testamento engrane con lo que se enseña en el Antiguo Testamento, porque desde allá provienen las profecías. Esto de la nación israelita que nacería en un solo día ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y por eso es que este libro, hermano, no tenemos que menospreciarlo. Amemos la palabra, porque no hay otro libro más excelente que este. A mí no me venga hablando de profecías de Michel Nostradamus. No, eso no sirve. Eso no sirve. No me venga hablando de otro tipo de profecías que por allá usted escuchó y que le dijeron eso. No, eso no sirve. La Biblia es el colador de toda profecía chueca. Esto es lo real. No hay otro libro como el libro que usted tiene en sus manos. Eso es lo que está escrito allí. Cada palabra se cumple al pie de la letra. Cada palabra se cumple. De eso, de ese renacimiento, ya hablaba el profeta Isaías. Vayámonos al Antiguo Testamento. Bueno, ya estamos aquí, cerquita, pero quiero llevarlo al libro del profeta Isaías, en el capítulo 43. Quiero que lea a voz en cuello el versículo 5 al 7. Isaías 43. Mire qué lindas las expresiones. ¿Ya lo tenemos? Entonces levántenme su mano los que tienen la porción de la Biblia. Si lo tiene, vamos a oír como un coral. Vamos a leerlo todos juntos. Leamos entonces. No temas, porque yo estoy contigo. Solo lea y vaya atesorando lo que va leyendo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esta es una profecía, sí, que compagina con lo que estamos leyendo en Mateo capítulo 24, en el versículo 32 en adelante. O sea que compagina, confirma las palabras de Jesús. Pero quiero darle este dato, lo increíble, porque aquí hay algo increíble en esta profecía. Y es que el cumplimiento profético de esta profecía fue escrita 700 años antes de Cristo. AC, como se escribe en la Biblia, AC, antes de Cristo. 700 años. Ya se dijo antes, 700 años antes de Cristo.
Pero lo más asombroso es que vendría a cumplirse después esto, 2700 años después, 700 años antes de Cristo. ¿Cuántos años han transcurrido de la venida de Cristo a esta tierra? 2000 años. Sumemos 2000 más 700. 2700 años transcurrieron cuando se dio esta profecía de Isaías. 2700 años tuvo su cumplimiento. ¿Qué le parece el milagro? El renacimiento de Israel. No pasará esta generación. En medio de la Guerra Fría se asentan en ese territorio donde todo era árido, donde no había ni un árbol, desierto. Pero en medio del desierto Dios le dice al sur, tráemelos. Dios le dice al norte, tráemelos. Porque son sus hijos, son su pueblo. No se siente usted con envidia. Nosotros somos parte no del pueblo, somos su novia. Cuando Dios ama, ama de verdad. Ama de verdad. Por eso es que definitivamente no puede decir que una generación debía atestiguar este evento de lo que sucedió en 1948, de lo que dice acá respecto a lo que dice el profeta Isaías en este capítulo 43. Tendría que haber una generación que atestiguara lo que iba a suceder en ese sitio del Medio Oriente. Por eso es que actualmente todos los judíos que habían vivido en todos los confines de la tierra, que son los continentes del mundo, en ellos ya se está cumpliendo lo que es la parábola del capítulo 24 de la higuera. Se está cumpliendo al pie de la letra. No hay cosa que no se cumpla. Todo se está dando tal como está escrito. No pasará esta generación hasta que todo acontezca. Es así como los israelitas comenzaron a retornar. La higuera, más que ver las ramas verdes y las flores, ya está dando su fruto. Ya echó sus hojas. Los israelitas retornaron y siguen retornando de diferentes continentes del mundo. O sea que podemos decir con toda certeza, ya la profecía se está cumpliendo con exactitud. Y hay algo muy importante también, y es esto: la raíz del cumplimiento de esta profecía durante décadas, lo digo, tiempos atrás, habían reuniones entre personas que son muy estudiosas de la Biblia. Porque yo le decía, si alguien quiere especializarse en cierta área de la Biblia, puede hacerlo. Intereses. Por ejemplo, los grandes teólogos y los escatólogos han aseverado que Jesús, en este discurso que él dio acá en Mateo 24, ellos dicen, esa generación del pasado, que acá Jesús dejó una clave en su discurso, una clave, y esa clave es muy importante. Pero ¿cuál es esa clave? Algunas cosas ya las dije, y esa clave es esta: que estas personas que estarían vivas en ese renacimiento de Israel, esos que iniciarían esta generación que solamente vio eso, serían los únicos, dicen ellos, que comprenderían esta generación y que serían los testigos del retorno de Israel hacia su pueblo. Ellos entonces
entenderían todas las cosas que vendrían por delante. Algunos le llaman generación bienaventurada, otros le llaman una generación que le ha correspondido vivir lo más crudo. Bienaventurada en el sentido de que hay muchas cosas que generaciones pasadas no las vieron. Y esta generación que desprende de 1948 hasta el 2018 son bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos han visto muchas cosas después del reinicio, es decir, del retorno de los israelitas hacia su tierra. Increíble. Israel está en medio del mapa geográfico del Medio Oriente. Ahí están, floreciendo, siendo bendecidos. Ustedes cargan muchos de esos celulares inteligentes, ¿verdad? Quizás si usted ni sabe ni le explican en Tigo, ni en Claro, ni en ningún lugar. ¿Quiénes son los científicos de tus celulares? ¿Quiénes inventan las aplicaciones de tus celulares? Son israelitas. Ellos están involucrados en todo. ¿Dónde están los hombres más inteligentes de este planeta? Son israelitas. Ellos influyen en todo, pero ¿quién les da la sabiduría? Es Dios. Hace unos meses atrás, el presidente Trump ya había anunciado, porque su yerno es judío, es decir, que la hija del presidente Trump, el hombre le llaman el hombre más poderoso del mundo, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Su hija, tiempos atrás, contrajo matrimonio con ese muchacho. Entonces, por la afinidad, porque él tenía mucha afinidad con Israel, porque él fue criado en una iglesia protestante, donde el pastor era un señor apellidado Vincent. Entonces, él fue conocedor de la palabra, creció con el conocimiento del evangelio y conocía las diferentes situaciones del Medio Oriente. Bueno, nadie daba por sentado que Trump hubiera ganado. Nadie. Hubo una revisión de todos los conteos que se hicieron en la votación. Nadie daba. Un estadista político dijo: ni con su dinero, porque es multimillonario, podrá él ganar. Él no podía ganar con su dinero, ni tenía el carisma, porque no tiene ni el carisma. Porque la señora Hillary iba adelante, respaldada por el expresidente, el primer presidente de color en los Estados Unidos, Barack Obama. Nadie daba nada. Y viene alguien y me pregunta a mí antes, me dice: ¿usted quién cree que va a quedar? Yo le dije: el presidente Trump. Entonces me dijo aquí un hermano: como usted, siendo de color, tiene fiabilidad que él va a quedar. Es que él va a quedar, para que las profecías sigan en su cauce corriendo. Él va a quedar. Se recordará, le dije yo. Y muchos pastores concordaron con eso. Trump, que no está muy de la mano con los inmigrantes, no están ni muy de la mano con los homosexuales, no están ni muy de la mano con dar y lavar la aprobación de los abortos. ¿Quién colocó al presidente Trump? Fue el que está sentado en el trono. Para que usted vea que esto no es ningún cuento. Dios va moviendo las piezas del ajedrez. Coloca a Trump, y si no estoy mal, en febrero concretizó lo que había dicho tiempos atrás, que trasladaría, escúcheme, la embajada que estaba en Tel Aviv hacia Jerusalén. Alguien dijo: el día en que él cumpla eso, lo dijeron, no aquí, sino en el Medio Oriente, los palestinos, los árabes, el día en que él traslade esa embajada para acá, entonces comienza la tercera guerra mundial. Y muchos lo dijimos aquí, muchos vaticinaron de esa manera. No tendrá el atrevimiento ni de venir acá. Y él fue de manera personal, porque Dios lo colocó y Dios lo guarda.
fue, tuvo las agallas, el valor de trasladar la embajada de Tel Aviv a Israel. Hace unos meses atrás acaba de cumplir 70 años. Alguien me dijo, si se acaba de cumplir 70 años, entonces, ¿por qué no ha venido Cristo? Y ahí es donde viene la pregunta del tema. ¿Somos la última generación descrita por Cristo en el capítulo 24 del versículo 32 en adelante? ¿Somos la última generación? Yo le respondería sí, de la cual se habla acá. Porque aquí dice: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo no voy a señalarle que mañana viene Cristo, ni pasado mañana. Pero quiero de manera personal que quede bien en claro, porque más de alguien puede tener el interrogante, la pregunta: entonces, ¿qué es una generación, pastor? Bueno, generación viene de la palabra genea y del hebreo dor, que significa las líneas de descendencia de un antepasado. Pero también se refieren a un círculo o ciclo de vida, desde el nacimiento de una persona hasta el nacimiento de los hijos de ésta. Entonces, el significado de generación, sabemos entonces que una generación tiene que ser la que vea la venida de Cristo, según la Biblia. Los que estamos, algunos no tienen ni 70 años, ¿verdad? Ni nacieron en 1948. La higuera ya está floreciendo. Los israelitas están retornando en cantidades a vivir a su nación. Y que con esto no nos confiemos. No nos confiemos, porque de un momento a otro el Señor viene. Porque ya se cumplió los 70 años de la generación. Y si nos acoplamos a lo que dice el Salmo 90:10, de 70 a 80, entonces alguien me dijo: si es de 70 a 80, entonces significa que si contamos 2018 a 10 años más, si extendemos la generación de 70 a 80, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces nos trasladamos al 2028. Si ya Israel está sentado como la higuera que florecería, sus hojas están ya. Ahí están los israelitas. Una nación que nació de manera milagrosa. Entonces, si contamos 10 años, entonces algunos atrevidamente pueden decir: entonces en el 2028 viene Cristo. Yo no podría decirle. Lo que sí puedo decirle es que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que estamos en los albores así lo diría yo, tan inmediatos a lo que se dice en la Biblia, que Cristo está a las puertas. Está tan a las puertas que no tenemos que tomar en juego lo que aquí se nos refiere a la luz de la palabra. Y fíjese que la Biblia dice esto, hermano, ya lo leímos, para que quede muy en claro: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo dice Cristo, mi Padre. Lo que hemos estudiado en 2 secciones, primera parte, segunda parte, hay una razón, hay un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Es obtener este dato. Y al obtener este dato, esta información, y es que si Dios cumple la generación con exactitud, ya sea de 70 a 80, esto es importante, estar a cuentas con el Señor.
O sea, estar a cuenta significa que tú no tienes que estar con un pie en el mundo y el otro en el evangelio. Tú no puedes estar con dos mujeres. Tú no puedes estar metido en un hotel. Tú no puedes venir aquí a buscar mujeres a fornicar. Tú no puedes estar desligado de tu esposa en adulterio. Tú no puedes estar separado de tus hijos. Tú no puedes estar deslineado. Tú no puedes hacer tu propio itinerario. Voy o no voy, leo o no leo, oro o no oro. Es cuando más Cristo dijo que teníamos que estar velando y llorando, velando y llorando, velando y llorando, velando y llorando. Porque no sabemos el día, escuche, el día ni la hora. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Hay que estar a cuentas. Como decía un expositor, hay que estar a cuentas hoy. Y si amanecemos mañana, mañana. Y si es pasado mañana, pasado mañana. O sea que hay que estar a cuentas con Dios siempre. ¿Por qué, pastor? Diría alguien. Para no ser sorprendidos. No ser sorprendidos por la venida del Señor. Porque cuando menos sintamos, Él viene como ladrón en la noche. Los hermanos que vinieron a la vigilia, algunos se fueron sorprendidos y 2 que 3 me preguntaron. Hay una expresión que aparece en Hechos 2, cuando ellos estaban sentados esperando la venida del Espíritu Santo. Dice que fueron sorprendidos. O sea que no era cuando ellos lo pidieran, sino que esto de la venida del Espíritu Santo está regido por su soberanía. Yo quisiera tenerlo todo ya, ¿ah? Pero no, es la voluntad de Dios cuando lo que yo pido va a venir, no en base a mi voluntad, sino en base a su determinación. Fueron sorprendidos, dice la palabra, inesperadamente. Vino como un viento. Pues esa frase, la de Cuba, así también inesperadamente, cuando menos nosotros pensemos que Él va a venir, usted va a estar trabajando. Usted va a ir caminando a las 4 de la mañana. Las hermanas que trabajen en la fábrica, ojalá que estén bien ustedes, hermanas que trabajan en fábrica. Ojalá que en la madrugada no vayan con otro hombre, porque el esposo se queda en la casa. Porque en veces Vicente Fernández las está esperando en la esquina mientras el esposo está durmiendo, porque no tiene el valor de irlas a dejar a la parada de bus. Entonces, si usted anda ese estilo de vida, entonces va a ir caminando a las 4 de la mañana. Si usted está agarrada, está a cuentas con Dios, va caminando a las 4 de la mañana a agarrar el bus amarillo que la lleva a la fábrica, a poner un pie arriba a las 5 en punto de la mañana. Cuando usted ponga, ahí van a quedar los chones y el vestido allí en el suelo. Y las compañeras van a decir: ¿y dónde está la Carmelita? Quizás debajo del bus el motorista la atropelló. Van a buscar debajo del bus y no va a estar la Carmelita. El Carmelo sí va a estar por allá, pero como ya no tiene ninguna relación con él, porque decidió ponerse a cuentas hoy este día, entonces desapareció. Usted va a estar en su casa haciendo la leche para los nietos, porque hay hermanas que ya tienen nietos, se les echa de ver en la cara, igual que yo. Entonces van a estar haciendo la lechita para los nietos, para que vayan a la escuela a las 6 de la mañana. Y los hipotes bañándose. Si esos hipotes no se pusieron a cuentas, porque la salvación por ser niño tú no te la ganas. La salvación proviene, es un trato individual con Dios. Máximo si tú tienes conocimiento. Por ser niño no te vas a ir solo al cielo, no, tienes que arrepentirte. Por eso es que Cristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Le vas a estar haciendo la lechita y los hipotes malcriados bañándose, porque hay hipotes que son malcriados, bañándose. Y de repente la abuelita, van a quedar los choncitos, el gustancito de la abuelita, su vestidito, su camisón. Y el nieto va a salir y va a decir: abuelita, abuelita, huele a gas, porque la leche que rebalsó va a apagar el fuego, se va a sentir olor a gas. Y el muchachito va a buscar a la abuelita: abuelita, ¿dónde estás? Abuelita no está, los chones están allí. Ha desaparecido. Vas a estar platicando con tu esposa en el comedor en la mañana, que fuera domingo, ¿verdad? Para aquellos que no les gusta venir a orar, vas a estar haciendo tus cosas en tu casa.
Vas a oír la noticia aquí en Chalchuapa. Se va a oír en todas las televisoras, Canal 4, Canal 2, Canal 21, que son chambrosos, Canal 12, Órbita TV, Canal 24 de Chalchuapa, Canal 23, Radio Tazumal. Han desaparecido hasta este momento. No sabemos, van a decir en la Radio Tazumal, en el programa de noticias, no sabemos qué ha pasado. Dicen que los portones de la congregación, del templo, iglesia, la palabra que cambia, dicen que los portones están abiertos, los del parqueo, los carros están abandonados, hay viejitas llorando, hay jóvenes llorando afuera. Dicen que algunos están hartando las pupusas de choto del chalet, porque hasta las ventas van a quedar. Las hermanas que ayudan en el chalet desaparecieron. Y muchos dándose gusto, agarrando gaseosas, bebida de gratis. Los que no les gusta estar en el culto. Y los que vienen siendo conocedores de la palabra y andan mal, andan pandeados. Allá están llorando algunos. Algunos intentan hallar las llaves donde están para robárselos, los del carro. Algunos dicen que se están llevando la pantalla con todo y liguera. Se están llevando las sillas. Y el pastor, ¿dónde está el hermano Wilber? ¿Dónde están los diáconos? ¿Dónde están los supervisores? ¿Dónde están los líderes? No hay nadie quien presente defensa. Queremos oírlos. ¿Dónde están? Estaremos en las bodas del Cordero. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso se oirá aquí en Chalchuapa. Óiganme, seguro que se oirá. Se lo puedo volver a repetir. Seguro que se oirá. La desaparición de miles de creyentes, no solamente los de acá, sino miles de creyentes de iglesias, porque aquí en Chalchuapa hay muchos hijos de Dios, diferentes congregaciones donde se predica la verdad. Desaparecieron. ¿Qué está pasando? Se oirán los datos de San Miguel, Usulután, de Aguachapán, Sonsonate. Han desaparecido los hermanos de Tacuba. Se oirán noticias lamentables. Familias enteras han desaparecido. Los hijos buscando a sus madres, las madres buscando a sus hijos, los esposos ya fueron a reportar la desaparición de su esposa y de sus niños a la PNC. Nos buscarán y no nos hallarán. Pero aquí tenemos la clave, la señal. Y yo no dudo de ella. De un momento a otro, hermanito, nos vamos de esta tierra. Dichosos los que hayan nacido en esta generación de 70, 80 años, porque veríamos, es la promesa, veríamos las cosas que sucederían después de esas, y las estamos viendo. Ruidos en el cielo, el mar embravecido, los terremotos, volcanes haciendo erupción. Eso no es normal. No es normal. La luna convertida en sangre, el eclipse más largo que ha habido en historia, y sale en el periódico, en la prensa gráfica. Yo lo leí en 2 noticias. Dice que es algo natural, algo natural. Y los pastores repitiendo, es algo natural. Pero los que estamos conectados con la profecía bíblica, no es algo natural. No es algo natural. Son señales que Dios nos está enviando, como diciendo, prepárense, dejen de pecar, vuélvanse a mí, santifíquense, dice el Señor. Vuélvanse a mí. Miren lo que les estoy presentando. Estoy sonando trompetas en el cielo, que da a entender que yo ya vengo por ustedes. Prepárense, prepárense. El que tiene 2 mujeres, cásese con una. El que anda fornicando, deje de fornicar y cásese. El que anda jugando con los sentimientos de las muchachas, arrepiéntase. El que anda robando, deje de robar. El que anda mintiendo, deje de mentir. El que anda estafando, deje de estafar. El que se anda echando una cana al aire, deje de echársela y santifíquese. El que es negligente, deje de ser negligente. El que está ocioso espiritualmente, deje de ser ocioso y comience a trabajar, a ganar almas. Porque las señales se están dando. Pero la señal más importante y la más trascendente es la higuera que ha comenzado a florecer. 2700 años, y en 1948 la profecía se cumple.
Mi cuerpo y mi alma tiemblan delante del Señor. Máximo los que hemos sido inquietados a meternos en la profecía, a no repetir lo que otro dice, sino meternos. Mi cuerpo y mi alma tiemblan en la madrugada cuando uno ve la quietud del cielo y los grillos cantando. Pero mientras muchos cristianos, a pesar de ser noche, claro, es natural dormir, pero muchos siguen durmiendo espiritualmente, sin abrir sus ojos, que un día de estos el Señor aparecerá por los suyos. Es necesario volvernos a Dios con todo el alma y con todo el corazón. Por favor, pongamos el video de 7 minutos y con esto terminamos. Preste atención al florecimiento de la higuera. ¿Cómo estaban sumergidos antes? Donde no había esperanza, en el dominio de un déspota. Nosotros encontramos en este siglo, en 1939 al año de 1945, que Adolfo Hitler toma el control del país de Alemania y casi al terminar la Segunda Guerra Mundial, los países asombrados descubren que más de 6 millones de judíos habían sido asesinados, masacrados, quemados vivos en hornos crematorios en Alemania. En 1948 a 1991, la comunidad judía continúa siendo perseguida a nivel internacional, principalmente por las naciones árabes. En mayo de 1978, el Centro de Documentación de Crímenes de Guerra nazi publica un documento comprobando que los nazis realmente habían asesinado a 6 millones de judíos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos ansiaban regresar a la Palestina, pero la Gran Bretaña, procurando evitar una confrontación entre judíos árabes, les negó el permiso. En septiembre del 45, Estados Unidos interviene y es el presidente Truman el que ordena que 100,000 refugiados judíos puedan entrar o regresar otra vez a su tierra, la Palestina. Los terroristas árabes empiezan una guerra abierta contra los judíos durante 4 meses en la ciudad de Haifa, llamada el Yidah, hasta que el gran mufti de Jerusalén ordena a los árabes abandonar la ciudad de Haifa. El mando británico para controlar la Palestina termina a la medianoche del 14 de mayo de 1948 y el próximo día a las 4 de la madrugada, después de cantar el himno nacional, el señor Ben Gurión leyó la Declaración de Independencia del Estado de Israel. Por primera vez, después de 2500 años, Israel era otra vez una nación, cumpliéndose exactamente al pie de la letra las profecías de su restauración, como la profecía de Isaías, capítulo 66, versículo 8. Es increíble que nosotros podamos ser testigos que las profecías de la Biblia se han cumplido al pie de la letra y que desde 1948 hasta nuestra época en que estamos viviendo, nadie ha podido sacar a los judíos de su tierra. ¿Por qué? Porque otra profecía en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15, dice así: y traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. En mayo del 67, el presidente de las Repúblicas Árabes Unidas asombró al mundo anunciando que iba a cerrar el Golfo de Aqaba al comercio judío. A la vez, Egipto había negado a Israel el uso del canal de Suez. El único puerto que Israel tenía de acceso al Mar Rojo era el puerto de Elat. Las naciones árabes comenzaron a alinearse y todas las tropas y todos los árabes y todo el ejército comenzaron a rodear a Israel. Egipto concentró 80,000 hombres a la orilla del Sinaí. Siria tenía 40,000 hombres al norte. Jordania alineó 40,000 hombres en el este. Arabia Saudita mandó 20,000 hombres para reforzar a Jordania. Irak despachó a 5,000 soldados para apoyar a Siria. Antes de la batalla, el presidente árabe Gamal Abdel Nasser dijo estas palabras: aplastemos a Israel como gusanos y libremos el Medio Oriente para siempre de los judíos, porque ganaremos con la ayuda de Dios. El primer día de la batalla,
en junio de 1967, Israel lanza un ataque sorpresa contra 25 bases árabes vitales, destrozándoles 400 aviones. Después, habiendo controlado los cielos, aplastan los ejércitos árabes en la península del Sinaí y controlan todo el Golfo de Acaba. El segundo día de la batalla, los judíos capturan la ciudad vieja de Jerusalén y hacen oración en el Muro de los Lamentos. En el último día de la guerra, el 7 de junio del 67, las tropas de Jordania son desplazadas al oriente del río Jordán, mientras el ejército israelí avanza hacia el Mar Muerto. Desde el punto de vista bíblico, esta guerra fue de tremenda importancia para Israel, porque por primera vez en muchos siglos la ciudad completa de Jerusalén estaba en manos de los judíos. Nos damos gloria a Dios en esta hora. Hasta ahí vamos a dejar. Demos gloria a Dios en esta noche. Démosle palmas. Demostró el principio bíblico. Esta es la historia de Israel, el pueblo de Dios. A nosotros nos espera dos eventos de los más grandes en el cielo: la boda del Cordero y el tribunal de Cristo. A ellos les espera el cumplimiento de la semana 70, donde el anticristo va a tomar dominio, va a tener la hegemonía de 10 naciones europeas que lo van a respaldar en su poderío. Un tan solo hombre va a legislar en todo el mundo, y comienzan los 7 años, la semana 70 de persecución para Israel. Mientras nosotros comienza la época más grandiosa de nuestra vida espiritual, con Cristo para siempre. Para poder estar con el Señor necesitamos agarrarnos de su mano. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Si usted es alguna persona que no tiene a Cristo, mi consejo sería: no se vaya de este local si usted no le recibe en su corazón. Mi consejo para aquellos que andan desligados, fríos, apáticos y desleales, cuando antes eran buenos patriotas, fieles al Evangelio, fieles al que los había llamado, ahora ni seña hay de esa fidelidad. Pero ahora que Dios nos ha traído a este sitio, a este local, usted puede reconciliar, usted puede volverse a Dios. Vuelva a recuperar lo que Satanás le robó. Vamos a inclinar todos los que estamos aquí nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Les voy a pedir que nadie, por favor, se vaya a mover de su asiento. Hagan un cordón de intercesión, todo el diaconado en la parte de atrás. En este mismo instante, un cordón de intercesión. Vamos a hacer una oración de 2 minutos con toda la iglesia y con los hermanos que ahorita se están agilizando para hacer el cordón de intercesión en este mismo instante. Ya les enseñé cómo se hace, y hoy vamos a comenzar a interceder por las almas que aquí están. Señor y eterno Dios que estás en el cielo, te rogamos en esta noche, Señor, que nos has concedido impartir esta disertación en 2 secciones, en 2 temáticas. Que tú puedas tener piedad, misericordia de las almas perdidas, de los niños, de las señoritas, de los jóvenes, de los adultos y de todos aquellos, Señor, también que un día te conocieron y que están desligados de ti, andan en pecado. Muchos de ellos se esconden tras un manto de religiosidad. Muchos de ellos usan Biblia, pero ellos andan desligados de ti, haciendo lo que bien les viene en gana, viviendo peor que las personas del mundo, que los paganos. Señor, rogamos que les hagas volver en esta noche. Haz volver en los corazones a ti. Que tu rostro resplandezca sobre ellos, Dios mío. Que las cadenas caigan en esta noche. Que las cadenas caigan y que los lazos que les ataban se pudran. Y ahora, Señor, que ellos puedan abrir sus corazones para recibir de ti. Gracias, Señor, por la conversión de las almas.
Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Ya hemos orado por ustedes. Voy a hacer otra oración. Esta oración, los que hoy le van a abrir su corazón a Cristo y le van a recibir, usted que es amigo, haga esta oración si toma la decisión de hacerlo. Si usted es alguien que está caído del evangelio, a usted le vale, antes de ser cortado, el hacer esta oración para que reconcilie. Porque árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, señores. Repitan esta oración los que van a reconciliarse y los que van a recibirle por primera vez. Abra su boca, abra sus labios y repita cada una de las expresiones. Diga conmigo: Padre Celestial, yo me arrepiento de mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón y recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador personal. Creo que Él es Dios. Creo que Él tomó mi lugar en la cruz. Creo que la sangre la cual virtió, repítalo, de su cuerpo del madero, me limpia de todos mis pecados. Señor, te doy las gracias por el don, por el regalo de la vida eterna que me estás dando a través de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Ya hemos hecho la oración. Yo tengo 3 minutos nada más. Voy a rogar en esta noche, así como estamos con las luces apagadas, pónganse de pie las personas que repitieron la oración conmigo. Tengo 3 minutos nada más. Si alguien hizo la oración que yo acabo de hacer, usted la repitió, voy a rogarles que se pongan de pie los que repitieron la oración conmigo. Rápido, comienza a correr el primer minuto. Si hubiera alguien quien repitió la oración conmigo, niño, jovencita, señorita, caballero, joven, adulto, anciano, si usted hizo esta oración del penitente, póngase de pie. Pónganse de pie las personas quienes repitieron esta oración conmigo. Rápido, 2 minutos me quedan. Pónganse de pie todas aquellas personas quienes repitieron la oración conmigo. Sabemos que no hay cantidades de amigos porque no hubo preocupación de parte de ustedes, a pesar de las temáticas que estamos desarrollando. Prendamos las luces, por favor, y mantengamos nuestros ojos cerraditos y nuestro rostro inclinado. Usted no hizo la oración, pero quiere rendirle su vida a Cristo. Los amigos que están aquí, pónganse de pie los que no hicieron la oración, pero quieren rendirle su corazón a Cristo. O alguien que necesite reconciliarse con Dios, pónganse de pie las almas que van a reconciliarse. Rápido, vengan para acá al frente, rápido. Los que necesitan reconciliarse con Dios. Me queda 1 minuto. Después de este último minuto ya no hay chance. Es decir, que yo corto el tiempo acá y hay que Dios tenga misericordia, si es que Él quiere seguirle dando vida a usted. Porque una persona que anda dando mal testimonio, espere lo que Dios va a hacer con usted. Dios bendiga al caballero. ¿Quién más? ¿Quién más necesita reconciliarse con Dios? Rápido. ¿Quién más de ustedes necesita arreglar cuentas con Dios en esta noche? ¿Quién más? Rápido. Te trajeron tus padres porque cargas Biblia viniendo con tus padres. ¿Crees que eso es todo? El hacer acto de presencia al templo, ¿crees que es todo? No, aquí hay personas de ustedes que no tienen a Jesús. Aquí hay personas de ustedes que han sido criados en el evangelio, pero tú no tienes a Cristo. Tú andas viviendo en las drogas, tú andas viviendo en el alcoholismo, tú andas viviendo en la prostitución, tú andas viviendo desligado de Dios, andas haciendo cosas que a Dios no agradan. Hoy Dios te trajo acá y te está dando, puede ser la última oportunidad de tu vida, y tú la estás menospreciando. ¿Habrá alguien más quien necesite reconciliarse con Dios? ¿Habrá una persona más quien necesite arreglar cuentas con el Señor? Entonces, todos los que han hecho el cordón, vénganse para acá adelante. Los diáconos, caminen para acá adelante. Desde acá adelante vamos a hacer algo hasta la parte de atrás. No vamos a dejar alma de por medio.
que no se le invite, que no se le esté reconviniendo. Hermano, háganlo. Quiero que ustedes pregunten desde adelante hasta atrás, ¿cómo está tu relación con Dios? Pregúntenle. Ahí hay amigos, no los pasen por alto. Pregúntenle, inviten a los amigos. Dígale: Señor te llama, el Señor te está dando otra oportunidad más. No la desperdicies, no la tires al cesto de la basura. Hagamos la última invitación mientras colocamos una alabanza que nos habla acerca del retorno de Jesucristo a esta tierra. Porque el Rey ya viene, señores. El Rey ya viene. Dios bendiga a la señorita. Usted que es madre, usted que es padre y sabe que sus hijos están fuera de la viña del Señor, tráigalos, invítelos, invítelos. Dios te llama, dígale: hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Pongámonos de pie todos, toda la iglesia, póngase de pie, toda la iglesia. Levantemos nuestras manos hacia arriba mientras los diáconos continúan invitando. Levante sus manos hacia arriba, levante sus manitas. El que quiera salir de en medio o de atrás o de adelante para hacer su reconcilio, corra para acá al frente. Ahora que Dios está concediendo la oportunidad de hacerlo, cierre sus ojos y levante sus manos hacia arriba mientras continúan invitando los hermanitos diáconos, las almas que están desligadas del Señor. Dígalo: ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro. Dios bendiga al niño que viene acá adelante. El Rey ya viene. ¿Quién más? ¿Quién más? Gloria a Dios. Dios bendiga al otro joven que viene atrás. No se queden, hermanos, sigan persistiendo, inviten. Ahí hay gente que puede ser que tenga Biblia, pero son unos grandes picarazos que se han metido y se han cubierto con el Evangelio. Necesitas ponerte a cuentas. Mira que Dios ha visto todo lo que andas haciendo. De Dios no te puedes burlar. Hoy arregla cuentas, mujer. Dios te conoce. ¿Cuál es tu comportamiento en la fábrica, en la escuela, en tu casa, en tu colonia, en el cantón donde vives? Dios te llama hoy. Arregla cuentas con Dios. Arregla cuentas con Dios. Arregla cuentas con Dios hoy. No te vaya a sorprender la muerte antes de su venida, viviendo una vida de pecado. Hay alguien más. Hay alguien más todavía. 3 personas más voy a esperar. 3 personas más. Venga el primero de esos 3. Dios te llama a ti. 3 personas más y hacemos la oración final. Tú eres uno de esos 3. Dios te llama ahora, rápido. Sal de tu asiento. No pospongas la invitación que te están haciendo de manera personal. 3 personas más. Salga el primero. Dios te llama a ti. 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 Sal del asiento. Dios te bendiga. Dios te llama a ti. Abandona la silla. Abandona el lugar donde estás. Arregla cuentas con Dios. Arregla cuentas. Pronto, ahora es el día aceptable. Hoy es el día. Sal del asiento. 2 personas más y terminamos. 2 personas más.
te pesará el rechazarle, te pesará el posponer este día, porque el tiempo es corto. Vamos a hacer la oración, y cuando yo vaya orando, esas últimas dos personas corran para aquí al frente. Y máximamente, si te han invitado, eres más responsable que otro. Tú te escudas quizás en tu estatura, en tu cuerpo, en tu juventud. La muerte no respeta edad ni sexo. Cuando vengas a sentir, no te va a quedar tiempo ni de arrepentirte. Cuando hoy Dios te da la oportunidad de hacerlo, oramos a nuestro Padre. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.